Señor, gracias por la salvación recibida a través de tu Hijo Jesús. Sacrificio tremendo, Padre, molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Tu palabra dice como que escondimos de Él nuestro rostro. Oh Señor amado, fue terrible ciertamente, pero Él tuvo que experimentar y pagar el mismo infierno por nosotros, para que cada uno de nosotros podamos evitarlo, Padre. Gracias, gracias, Padre, por esta verdad. Señor, ahora te suplicamos que tú nos ayudes a entender tu palabra, a hacerla nuestra, obedecerla, ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hemos podido alabarte con todo nuestro corazón. Y porque tu palabra dice que en medio de la alabanza habitas tú, Señor. Así es. Gracias por el grupo de alabanza. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Y Señor amado, prepáranos para escuchar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, mientras mis hermanos de la alabanza. Gracias, hermanos, por esta alabanza. Estamos estudiando el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago, estamos en el capítulo 5. Y estábamos llegando al versículo 14. Si usted tiene su Biblia, le invito a ver las escrituras para poder mirar. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Establecimos que en el contexto de Santiago, porque tenemos que recordar, la Biblia se estudia en el contexto, en su contexto, en el contexto de cada versículo, en el contexto de cada capítulo, en el contexto de cada libro, en el contexto de toda la Biblia, porque es la única manera de poder entender la sana doctrina en el contexto general de la Biblia. Y cuando estamos hablando aquí de este versículo, tenemos que mirarlo en torno al contexto en el cual está hablando Santiago. Santiago está hablando de los problemas espirituales que atraviesa la congregación, los problemas éticos y espirituales. Y cuando llegamos al versículo 14, algunos toman esto como que podemos hablar de que aquí se está tratando el tema de la enfermedad física y material. Se está hablando de la enfermedad espiritual en el contexto de la Biblia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el domingo pasado tengo que hacer una aclaración, porque mi hermano Ricardo, gracias Ricardo, él vino, se acercó y me estaba hablando acerca del aceite, y que tratara de explicarles con la ayuda de la palabra del Señor este aceite. Pues durante la semana estudiando pude mirar que en la Biblia hay 188 referencias a lo que es aceite. Y hemos estado estudiando acerca del aceite y me di cuenta de algo muy interesante. El aceite es un cuadro del Espíritu Santo en toda la Biblia. Pero muchas veces menciona el aceite de oliva que se usa para el alumbrado, Ricardo. Y esta era una manera en toda la Biblia que se use el aceite de oliva para el alumbrado, porque el aceite también representa al Señor Jesucristo. Y el aceite de oliva se extrae de la oliva a través de un proceso de trituración. Cuando el Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, previo a ir a la cruz, Él está orando a su Padre en el Getsemaní, y la Biblia nos narra ese acontecimiento como un momento crucial en la vida de Jesús. Su parte humana estaba ahí orando, rogando, pidiendo, y dice: Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa. Está hablando del sufrimiento, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Pero resulta que ahí en el huerto de Getsemaní, que Getsemaní, el nombre en griego significa trituración, significa
moler. Hay otra palabra, machacar. Y preciso, el monte Getsemaní también se le conoce como el monte de los olivos. Quiere decir que ahí habían olivos. Y ahí es muy posible, dicen los historiadores, que había un trapiche, una trituradora, donde la gente venía y trituraba el olivo, por eso el nombre Getsemaní, que significa triturar, para sacar el aceite de olivo que servía para poner en las lámparas y para alumbrarse. Qué interesante figura de lo que es el sacrificio de Cristo. Él tuvo que ser molido, y en el libro de Juan él expresa y dice: yo soy la luz del mundo. Y para que Cristo fuera la luz del mundo, él tuvo que ir a la cruz del Calvario y ser molido por causa de nuestros pecados. Ahora, la Biblia también enseña que usted y yo, como hijos del Señor, también somos la luz de este mundo. Y para poder alumbrar tal como Cristo, tenemos también que sacrificarnos. Tenemos que ser molidos, es decir, tenemos que morir en nuestro yo, morir en nuestra vieja naturaleza, morir en nuestro pecado, sacrificarnos realmente para poder ser la luz del mundo como Cristo. Entonces, cuando vemos el aceite de olivo, servía con este propósito: alumbrar. También el aceite de olivo se usaba en los sacrificios. También servía para exponer el sacrificio que se elevaba a la presencia del Señor. Pero aquí en nuestro versículo, note de nuevo el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. El aceite de olivo, conjuntamente con los otros 4 ingredientes que estamos usando, servía para ungir al sacerdote, servía para ungir al rey, servía para ungir a cada uno de nosotros, porque el olivo del ungimiento, el aceite del ungimiento, es un cuadro perfecto de lo que es el Espíritu Santo para nosotros los creyentes. Porque cuando usamos la palabra ungir, usted y yo somos ungidos. ¿Amén? Somos ungidos. Porque la Biblia dice que Él nos ha ungido. La palabra ungido significa apartado, separado. Nosotros somos llamados la iglesia de Jesucristo, y la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa apartado. Somos apartados del mundo. Cristo dijo: están en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es importante. Lo mismo es la palabra ungido. Hemos sido apartados, hemos sido separados, ungidos a través de la sangre preciosa de Cristo. Y hoy tenemos el aceite, por así decirlo, del ungimiento, porque hemos sido ungidos con el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación. Y entonces, cuando usamos el aceite del ungimiento y recordamos cada uno de los elementos que componen este aceite, nos hace ver muy claramente cuál es la naturaleza espiritual que debe tener cada uno de los creyentes que son ungidos. Usted y yo somos ungidos, y no olvide que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, tiene 9 cualidades que tienen que ser desarrolladas a través de nosotros. Y entonces, cuando vemos los 5 elementos que componen el aceite del ungimiento, podemos entender muchas de esas cualidades del Espíritu Santo que se tienen que desarrollar en cada uno de nosotros como creyentes. El primer elemento que la Biblia nos menciona en el libro de Éxodo es la mirra excelente, ¿recuerdan? ¿Y cuál era una de las cualidades de la mirra excelente? Era transparente, algunos se acuerdan, era transparente. El árbol de la mirra, donde se extrae la mirra, no necesita ser cortado, no necesita ser golpeado para que ese elemento, ¿cómo le llaman eso que brota? La resina, gracias, usted se acuerda. La resina que brota de este árbol que se llama la mirra excelente, brota gota a gota y en una manera voluntaria. ¿Qué nos recuerda eso? Número 1, que el Señor Jesucristo
dio su vida por nosotros en forma voluntaria. Nadie lo forzó. Él mismo expresa y dice: yo pongo de mí mismo mi vida, nadie me la quita. Número uno, nos enseña también que nosotros, al igual que Cristo, porque tenemos que ser imitadores de Él, también debemos hacer las cosas en la iglesia para el servicio de Dios en una forma voluntaria. Y que la gota constantemente nos enseña la perseverancia. Gota a gota, destila, constantemente nos enseña de que debemos ser pacientes. Cristo fue paciente, Cristo fue perseverante. Nosotros, sus seguidores, también aprendimos que la mirra se cristaliza y se vuelve transparente, esa resina. Igual que la vida de Cristo. Cristo fue el Cordero de Dios sin mancha. Amén. Y nosotros también nos enseñan las Escrituras que debemos ser sin mancha. Hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Y la única manera de poder ser transparentes para alumbrar la luz de Cristo, que no es nuestra luz, tenemos que tener una vida transparente, una vida cristalina, una vida limpia sin pecado, una vida que pueda reflejar la luz de Cristo, una vida que refleje la vida de Cristo misma. La mirra transparente es de cierto color rojo que nos recuerda la sangre preciosa de Cristo. Es decir, pudimos entender este elemento importante en el aceite de la unción. No el aceite solo del olivo para los sacrificios, no el aceite solo del olivo para las lámparas para alumbrar, no, el aceite de la santa unción. Y aquí en Santiago 5:14 dice ungirle con ese aceite, porque eso es un cuadro del Espíritu Santo con cada una de sus características, que nos enseña que esas mismas características son unas verdades espirituales para nuestra vida espiritual. Y entonces cuando vemos la mirra, y también dice que la mirra era medicinal. Qué interesante. ¿Hay algún enfermo? Llame a los ancianos. ¿Hay algún enfermo? Vengan y oren por él. ¿Hay algún enfermo? Únjale con aceite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mejor remedio para esa enfermedad que tiene el mundo. Se llama el pecado. Él es el único que puede sanar esa enfermedad de la cual adolece cada ser humano. Somos pecadores. Y si estamos enfermos por el pecado, qué mejor manera de solucionarlo a través de ser ungido con el Espíritu Santo, ungido con el aceite de la consagración, porque somos consagrados, somos separados para servir al Señor. Y aquí miramos esta verdad, habla del aceite de la unción, no solo del aceite de oliva, no solo del aceite para las lámparas. Y me recordaba mi hermano Ricardo que también se usaba el aceite para sanar las heridas. Y también encontramos en la parábola del Señor Jesucristo cuando este hombre es asaltado, recuerdo, ¿verdad? ¿Tú recuerdas, Ricardo? ¿Tú estabas ahí? Fuiste uno de ahí. Y entonces allá este hombre es asaltado, herido, y lo dejan casi muerto. Mira que no lo dejan muerto, casi muerto. Y casi no es que ya está muerto, está por morirse. Y pasa por ahí un sacerdote, y pasa por ahí un levita, y usted conoce la parábola, pero pasa por ahí un samaritano. Los dos primeros no hicieron nada, pero este samaritano, movido a misericordia, cuadro de Cristo. Ve a este hombre herido, cuadro del mundo que está no muerto, gracias al Señor, todavía hay esperanza, está casi muerto. Y este hombre, representando la figura de Cristo, se acerca a él, venga sus heridas y las suaviza con aceite. Y ahí vemos el cuadro, ¿no? La figura, la sanidad física. Pero aquí estamos mirando la sanidad espiritual. Y entonces miramos la mirra excelente, el primer elemento. El segundo elemento que estudiamos el domingo anterior fue la canela aromática. Y qué interesante que la canela aromática viene en rollos verticales para hablarnos de una vida vertical, la que debemos tener. ¿Cómo debe ser la vida de Cristo? ¿Cómo fue la vida de Cristo? Una vida vertical, una vida recta, una vida perfecta, una vida sin pecado. Fue puesto en la cruz el justo por nosotros los injustos, dice la palabra de Dios. Y cuando vemos la canela aromática, nos enseña que así tiene que ser nuestra vida. Una vida recta, una vida que no se doblega ante el pecado, una vida
que rectamente alaba a la presencia del Señor. La canela aromática también nos habla de ese aroma tan exquisito que tiene este elemento, como también debe ser nuestra vida. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, nos habla de que algunas personas tienen olor a muerte y otras tenemos olor a vida. Y la canela aromática nos recuerda que el olor a vida viene de Cristo Jesús y que tu vida tiene que despedir ese olor de Cristo. Recordamos esa semblanza en el libro de Levítico capítulo 16, cuando el sacerdote, para oficiar sus servicios, entraba al lugar santísimo. No solo al lugar santo, no, al lugar santísimo, donde entraba una vez al año. Y ahí en el lugar santísimo estaba la mera presencia de Dios. El sacerdote en su vestimenta, en el borde de sus vestidos, tenía unas manzanitas y unas campanitas. En todo el borde. De tal manera que cuando él entraba a oficiar su servicio al lugar santísimo, la gente que estaba afuera, la gente que no entraba, lo escuchaba que estaba vivo el sacerdote por el sonido de las campanitas. Mire qué interesante el cuadro. Las campanas sirven para anunciar, para llamar, ¿verdad? A llamar a la vida. Y eso era una figura de que el sacerdote estaba vivo mientras escuchaba el sonido de las campanas, porque él se movía. Si eso lo aplicamos a nuestra vida, el sacerdote no sonaba la campana cuando se moría y caía, ya no se movía. Eso nos enseña que la campana suena cuando estamos. El anuncio del evangelio, que es el cuadro de las campanas, lo podemos anunciar cuando estamos vivos. Si nos morimos en nuestros delitos y pecados, no anunciamos nada. Y tristemente hay muchos cristianos que a veces están muertos en sus delitos y pecados, y el anuncio de las buenas nuevas no se echa de escuchar. Y esa era la figura. Pero antes de entrar al lugar santísimo y caer muerto por causa de los pecados, para que eso no ocurriera, el sacerdote tenía que traer un incensario con las brasas del altar del incienso. Esas brasas, así como cuando usted hace las carnitas y mira los carbones encendidos, así. En una mano el incensario, en otra mano un puño de estas sales aromáticas. Y dice la palabra del Señor que antes que cruzara el velo para entrar a la presencia misma de Dios, tenía que poner esas sales aromáticas ahí en las brasas. Y eso originaba que despedía un humo, pero un humo fragante, un humo oloroso. Y el sacerdote entraba cubierto por esa nube que es un cuadro de Cristo. Y entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y la Biblia dice, eso se hacía para que no muriera el sacerdote. Qué hermoso cuadro de lo que es Cristo en nuestra vida. Él con su sangre preciosa nos cubre y podemos entrar a la presencia del Señor. Por eso Hebreos dice que debemos entrar a la presencia del Señor confiadamente al trono de su gracia. Confiados porque estamos cubiertos por Cristo. Y yo me imagino y me quiero imaginar que cuando el sacerdote terminaba de oficiar el servicio en el lugar santísimo, cubierto por esa nube de perfume que es un cuadro de Cristo, salía oliendo a perfume. ¿Verdad que sí? Como a veces nosotros olemos cuando hacemos carnitas aquí afuera, salimos oliendo a puro cerdito, puro carnita, pura cebollita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos expuestos a eso, ese humo. Lo mismo. Entonces, Pablo en Corintios lo explica de esta manera. ¿Tenemos olor a vida, perfume de Cristo, o tenemos olor a muerte? Y cuando practicamos los deseos de la carne, tenemos olor a muerte. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios y estamos en su voluntad perfecta, olemos a Jesús, olemos a Cristo. Y entonces la canela aromática, como el cámalo, ¿cuál era el primero? Cálamo, excelente. También tenían aromas exquisitos, de tal forma que olía rico. Es como el creyente debe oler. Debemos oler a Cristo. Y estábamos terminando una de las semblanzas de la canela. Es importante entender, muy importante. Después de mirar la mirra excelente, llegamos a la canela aromática. Y terminamos el domingo pasado que la canela nos enseña a ser firmes. Firmes, a no doblegarnos ante el pecado. Firmes,
a no decaer ante las circunstancias adversas. Hay una cualidad del fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas que habla de lo que es la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza no es otra cosa más que la ecuanimidad, la tranquilidad, la seguridad que nos da el confiar en nuestro Dios. Esa es la templanza. ¿Hay momentos adversos en nuestra vida? ¿Sí o no? Muchas veces. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: cualquier hombre que escucha esta palabra y la hace, la compararé a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Viene la tempestad, golpean los vientos y todo esto ocurre y la casa no cae porque estaba cimentada en la roca firme. Este es un hombre sabio, un hombre templado, un hombre con esa seguridad. La seguridad no está en nosotros mismos, la seguridad está en la roca en la cual nos afirmamos, Cristo Jesús. Y entonces el Señor nos habla de esa templanza. Y la templanza solo la podemos entender los que estamos siempre confiando en Dios. Estamos siempre pegados a Dios, confiando plenamente en el Señor. El día jueves, y por los que han estado orando, yo creo que esta noticia a mí me agrada. Hace 2 años y medio hemos estado batallando con el cáncer de Rebeca, mi hija. Y le subía, le bajaba, se iba, venía, y hemos estado luchando. Pero en el fondo de toda esa adversidad hemos tenido templanza, tranquilidad. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo. Y estoy seguro que es poderoso, dice Pablo, para guardar mi depósito. Y ahí en esa confianza, la misma confianza de mi hija, cuando la enfermedad empezó, ella estaba estudiando en el seminario. Y nosotros honestamente pensamos que ella iba a dejar los estudios por un momento. Y la hubiéramos apoyado aún así porque las circunstancias lo ameritaban. Ver a nuestra hija pasar por el proceso de la quimioterapia y regresar del hospital y verla vencida. No porque ella anímicamente se venciera, no, es que físicamente eso golpea de una manera, nosotros no sabíamos que era así. Venía destrozada, solo a meterse a la cama en una posición fetal, dolida por todo. Pero ¿sabe qué nos llamó la atención de Rebeca? Su templanza. Porque si usted recorría las cobijas de su cama, sí, estaba dolida, pero estaba con su libro, con su Biblia, estudiando. Nunca dejó los estudios. Y él dijo: papá, cuando nos dio la noticia, dice: te hemos escuchado muchas veces de un Dios real, de que tenemos que confiar en Él. Pues ahora nos ha tocado la hora de poner a prueba toda la teoría que hemos recibido. Han pasado casi 2 años y medio. El día jueves, Rebeca sola, no quiso que nadie la acompañara. Se fue otra vez a un estudio. Se internó en el hospital. Le hicieron los exámenes, estuvo todo el día allá. Nos mandó un mensaje, wow, hablando acerca de su confianza en el Señor. Y parte de su mensaje decía: familia, no quiero que su oración esté centrada en que Dios me quite el cáncer. Quiero que su oración esté centrada en que Dios haga su voluntad en mi vida. Pues el viernes en la tarde recibimos la gran noticia de acá: no hay cáncer. ¿En quién confiamos? Templanza, seguridad. La canela nos enseña esa templanza recta, firmeza, que es lo que debemos tener como hijos de Dios. Y no es solo teoría, tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Y ella en su mensaje dice: yo creo firmemente que Dios me pone en estos límites para que mi fe sea creciente. Porque es la única manera en que nosotros, no el Señor, nosotros nos damos cuenta en dónde estamos realmente, en quién estamos confiando. Yo sé en quién he creído,
¿Qué puede decir usted? ¿Qué puedo decir yo? Tenemos que aprender a estar firmes. Firmes. Y voy a darle 6 puntos de lo que debe ser nuestra firmeza en Cristo, como la canela, como el hombre que edifica su casa sobre la roca firme, que es Cristo Jesús. El hombre prudente, desciende la lluvia, pegan los vientos, pero la casa permanece. Una firmeza completa. ¿Y por qué tenemos que aprender a ser firmes? Cada uno de nosotros nos llamamos cristianos, amén. En el libro de Efesios, capítulo 5, busque conmigo Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Mire qué interesante este pasaje. ¿Lo tiene? Vamos a leer capítulo 24, versículo 25. Y después les explico por qué vamos a empezar desde ahí. Podemos tomar todo el capítulo 4, pero por cuestión de tiempo no lo hacemos. Dice, versículo 25 del capítulo 4 de Efesios. Dice, por lo cual, miren la recomendación de Pablo. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que no debemos mentirnos unos a otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Podemos molestarnos de algunas cosas? Sí. Lo que no debemos hacer es permitir que esa molestia nos lleve al pecado y ofendamos a nuestros hermanos o hermanas. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué más dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, arregle esa situación antes que el día termine. Recuerda, Ricardo, es que venir a pedirme perdón antes que termine el día. Y dice, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Wow. Cuando tú te enojas y ese airarte te lleva a pecar, dice la Biblia que le estás dando lugar ¿a quién? Al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Si estás robándole a Dios y pregunta, Señor, ¿en qué te hemos robado? Malaquías dice, en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Está dándole recomendaciones Pablo de lo que no debemos hacer. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Después de darnos esta recomendación, el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Qué nos manda la palabra de que debemos ser imitadores de Dios? Cuidado, como hijos amados. Pablo me está diciendo que si yo soy imitador de Dios, soy un hijo amado por Dios. Mire conmigo el tercer libro de Juan, la tercera epístola de Juan, en el versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Tercera de Juan, versículo 11. Dice así: amado. ¿Con qué palabra empieza? Amado. Mire qué tierno el Señor.
No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. O sea que si tú imitas lo bueno, eres de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tan clara la palabra de Dios. Cuando tú haces cosas buenas y estás imitando las cosas buenas, estás imitando a Dios, eres hijo de Dios. Pero cuando estás imitando lo malo, no eres hijo de Dios, porque el hijo de Dios no puede imitar lo malo. Como hijos de Dios imitamos lo bueno. Por eso Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Con este principio en nuestras mentes, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice cuando habla de estar firmes en todo. El domingo anterior lo mencionamos así muy rápidamente, ahora vamos a ir pausadamente. Número 1, el Señor nos enseña que debemos ser firmes en nuestras palabras. Debemos ser hombres y mujeres de palabras firmes. No ese tipo de hombres, porque Dios no es así. Cuando Pablo dice, imita a Dios, ¿Dios es un Dios de palabras, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Él miente o no miente? No miente. Tito dice que él no es hombre para qué. Él cuando establece algo, así es, pase lo que pase. Y el Señor dice, sed imitador de Dios. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros los hijos de Dios a imitar del Señor es la firmeza de su palabra. Hombres de convicciones. En Mateo capítulo 5, versículo 37. Busquen su palabra. Mateo 5, 37. Estamos mirando aquí uno de los sermones muy famosos del Señor Jesús, ¿verdad? El sermón del monte, dice, ¿verdad? Miren Mateo capítulo 5, versículo 37. Palabra textual que salió de los labios del Señor. Pero sea vuestro hablar, sí, sí. ¿Qué más dice? No, no. Es decir, mantén tu palabra. Sé firme en tu palabra. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, que si tú no eres firme cuando dices sí y es sí, o cuando dices no y es no, hacer lo contrario, no tener una palabra firme, la Biblia termina este versículo diciendo de mal procede. Cuando somos inconstantes en nuestra palabra, ¿de dónde proviene eso? De mal procede. ¿Quién es el padre del mal? El diablo. Esa inconsistencia en cuanto a nuestra palabra proviene del mismísimo infierno del mal. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Mire Eclesiastés capítulo 5 en el libro del Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 5. Yo también lo voy a buscar para que tengamos todos el tiempo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesa. Las promesas que haces, ¿delante de quién y a quién? A Dios. No dice cuando le hagas promesa al pastor, a la iglesia, no. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Es una insensatez no ser fiel a nuestras palabras. Y termina este versículo 4, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6.
No dejes que tu boca te haga pecar. Cuando tú prometes algo y no lo cumples, ¿es pecado, sí o no? Sí. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuidado. Tenemos que aprender a ser firmes en nuestra palabra, porque la Biblia dice que Dios es así. Y la Biblia dice que tenemos que imitar a nuestro Dios como hijos amados. Salmos capítulo 138, mire lo que dice. En su primera parte de este versículo 8, Salmos 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él prometió algo para nosotros. Y Él dice la palabra en el Salmo 138, 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Siempre Dios es un Dios de palabra fiel. Y Él cumple lo que promete. Y por eso nos enseña a nosotros a imitar precisamente esa parte de Dios. A ser fiel en nuestra palabra. Número 2. También la canela nos enseña la firmeza de ser firmes como varones de Dios. Y cuando hablamos de varones, por supuesto, involucran las mujeres también. Firmes como hijos de Dios. No tomar la actitud de ser niños inconstantes. Porque muchas veces como creyentes, a veces viejos, nos comportamos como niños inmaduros. Y la Biblia nos enseña que debemos ser firmes en nuestra madurez. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 16. Un pasaje que yo sé que ustedes conocen. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 16, 13. ¿Qué dice? Velad, estad firmes en la fe. Añade, portaos varonilmente y esforzaos. Está hablando de esa firmeza que debemos tener en nuestro carácter. No como niños fluctuantes. Mire, estudiamos el libro de Santiago, el capítulo 1. Y el apóstol Santiago observó en la congregación un defecto. Que eran personas que no eran firmes, que eran inconstantes. Y les llama la atención en el libro de Santiago capítulo 1, lo hemos estudiado desde el año pasado, el versículo 6, cuando Santiago dice: pido, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante ¿a qué? ¿A qué es semejante el que duda? A las ondas del mar, para arriba y para abajo. Usted ha visto a sus hermanos, ¿verdad? Y lo digo con mucho amor, mucho respeto. Pero tienen la mala costumbre. Un día se levantan con el pie derecho, allá con toda la fe, como el apóstol Pablo, querer ganar el mundo para Cristo. Otro día se levanta con el pie izquierdo y está ahí abajo, apachurrado como Judas, tratando de vender a Cristo. Así es lo que dice el libro de Santiago. Compara a este tipo de personas como las ondas del mar. ¿Y cómo están las ondas del mar? Un día bien arriba, un momento bien abajo. Así suben y bajan, suben y bajan. No hay firmeza en el carácter. Hoy sí, mañana no. Hoy quiero, mañana no quiero. ¿Y cómo son las olas del mar? Dices que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. No tienen control. ¿Es así como debe ser la vida del creyente? No. Cuidado. Mire el versículo 8 de Santiago capítulo 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que nos enseña la canela? Ser firmes. Firmes en nuestro carácter, firmes en nuestra palabra. Portarnos varonilmente con firmeza. 3. Debemos mantenernos firmes en nuestra doctrina. Mantenernos firmes en nuestra fe.
mantenernos firmes en nuestras convicciones, porque muchas veces nuestras emociones traen por tierra nuestras convicciones. Y tenemos que ser hombres y mujeres firmes de doctrina, firmes de fe, firmes de convicciones, firmes en nuestra doctrina sana. El libro de Efesios capítulo 4, mírenlo conmigo. Efesios capítulo 4. Es la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, ¿lo tienen? Versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, mire qué interesante, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Alguien dice tal cosa, allá vamos. No, pero es de esta manera, para acá vamos. Y luego no es para allá abajo vamos. Y no es que de esta manera, por ahí vamos. No que la doctrina aquí, no que la prosperidad, no que esto, no que... Cuidado. Somos llevados por diferentes vientos de doctrina. Y estos diferentes vientos de doctrina no es otra cosa que estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y cuando Pablo habla de las artimañas, nos enseña de lo mañoso que es el diablo, de las artimañas del error. Satanás es el padre de esas artimañas. Satanás es el padre de la mentira, del engaño. Juan 8:44 nos habla de eso. Y cada falsa doctrina procede del infierno. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué no somos firmes en nuestra doctrina? Por desconocimiento de la palabra de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, anótenlo, después lo leo. Algunos escribas y fariseos, tratando de hacer caer al Señor Jesucristo, le lanzan una pregunta. Y la pregunta consistía en que, oiga, hay una mujer, porque esa era la costumbre cultural, se casó, el esposo murió, se casó con el segundo hermano, el esposo murió, se casó con el tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo hermano. Y entonces le lanzan una pregunta a Cristo. Dice, allá en el reino, ¿mujer de quién va a ser? Si estuvo con los 7. Y el Señor responde, si usted quiere anotar, Mateo 22:29, el Señor le dice, erráis, ignorando las Escrituras. Una de las razones por las cuales muchas personas no se mantienen firmes en su doctrina, no se mantienen firmes en su fe, no se mantienen firmes en su convicción, porque desconocen las Escrituras. Y eso origina que caigan en el error. Es increíble la cantidad de doctrinas que hay equivocadas porque no conocen la Biblia. Y cuando hablamos de conocer la Biblia, yo le pregunto a mucha gente, ¿tú has leído la Biblia? Dice, sí, algunos puntos. Cuando yo hago esa pregunta, no me estoy refiriendo a que si lees un versículo acá, un versículo allá, y que lees un libro y fulano dice con relación. No, esa no es mi pregunta. ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22? Y cada año tú lees la Biblia. No me hables de doctrina cuando tú no lees la Biblia, porque yo sé que tú sacas de aquí, sacas de allá, y eso no es así. Tienes que leer las Escrituras, porque toda la Escritura está en un solo contexto. Le voy a poner un ejemplo. Hay un grupo que dice, hay que guardar el sábado, porque la Biblia dice que después de 6 días de trabajo hay que guardar el séptimo. ¿Dice la Biblia? Sí. ¿Y tenemos que guardarlo? No, pero la Biblia dice. Y si te centras solo en esos pasajes que dicen que el séptimo día se descansa, entonces te equivocas, porque en el contexto de la Biblia hay más que eso. Porque ese guardar el sábado es una puerta que cuando tú pasas a través de esa puerta, te lleva a la siguiente enseñanza, que tienes que trabajar 6 semanas y descansar una semana. Y después que cumples eso, te lleva a otro paso que dice que tienes que trabajar 6 meses y descansar un mes.
Y después que pasas por la puerta del mes, te lleva a decir que tienes que trabajar 6 años y descansar el 7º año. Pero como no conoces el contexto de la Biblia, retrocedemos y te quedas, hay que trabajar 6 días y descansar el 7º. ¡Qué bien! Todo el mundo aplaude. ¡Mentira! ¿Por qué caemos en el error? Por desconocer las Escrituras. Y así podemos mencionar diferentes doctrinas que hay por todo sitio, pero cuando lo miramos a la luz del contexto de la Biblia, nos damos cuenta que es diferente. ¿Cuántas veces hemos enseñado acerca de las señales, prodigios y milagros? Y mucha gente habla de lenguas, milagros y todo. ¿Es para la iglesia? Cuando me hacen esa pregunta, yo le digo, no, nunca fue para la iglesia. Pero aquí dice en el libro de Hechos, fíjate, y yo comienzo desde el libro de Génesis y Éxodo. Y cuando le enseño todo el contexto de la Biblia, dice, ¿verdad? No era para la iglesia, nunca fue para la iglesia. Y hoy día mucha gente me escucha y dice, no, el pastor Pico ya está loco. Sí, yo estoy loco. ¿Sabe por qué estoy loco? Porque leo de Génesis a Apocalipsis y sé el contexto de la Biblia. Y la Biblia muy claramente me enseña, los que han recibido esa clase de señales, prodigios y milagros, muy claramente nos enseña cuál es el propósito de las señales, prodigios y milagros. Nunca fue para la iglesia. Siempre fue para la nación de Israel desde que aparecieron. Pero si tú te quedas en un solo pasaje, te equivocaste. Leer la Biblia. El Señor Jesucristo dice, erráis, ignorando tal versículo. No, ignorando ¿qué dijo? Las Escrituras. Las Escrituras, 66 libros. Qué triste que muchos ni siquiera conocen los libros por nombre. Y esa es la verdad. Mantenernos en nuestra doctrina, en nuestra fe, sin fluctuar, implica que conozcamos las Escrituras. Ahí están los hombres mirando el fin del tiempo y le señalan a Cristo, y mira que aquí que va a haber rumor, que esto, que el otro, y el Señor le responde ahí en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. La primera recomendación del Señor cuando viene una pregunta, mirad que nadie os engañe, pero resulta que todos salimos engañados. ¿Y saben por qué? Por desconocer las Escrituras. ¿Quién hace eso? El diablo. El diablo toma la palabra de Dios misma y la tuerce. Qué interesante la artimaña del diablo. Miren nuevamente Efesios 4:14. Para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. El diablo es muy mañoso. Las artimañas del error. Miren conmigo, 1 de Timoteo, capítulo 4. Hablando de estar firmes en nuestra doctrina. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, un joven allá aprendiendo las Escrituras. Y les dice ahí en 1 de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus que dicen engañadores. El engaño es del diablo. Y a doctrinas de demonios. La mentira es de Satanás. Cuando alguien está cambiando las doctrinas y engañando y no quiere ver la verdad, no se da cuenta que viene del mismísimo diablo. ¿Lo digo yo? No, lo dicen las Escrituras. Doctrinas de demonios. Por eso la Biblia nos enseña que debemos mantenernos firmes, conociendo, estudiando, escudriñando las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Nuevamente Pablo sigue insistiendo con su hijo en la fe, Timoteo. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos, ¿qué? Difíciles y peligrosos. Y no está hablando de la violencia social, claro que no. Si usted mira el contexto, está hablando de los falsos maestros. Tiempos difíciles y peligrosos en los últimos tiempos como hoy.
Y esa es la verdad. Por eso tenemos que tener cuidado. Mire, segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Está conmigo? Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Lo hacen por debajo, encubiertamente, no a la luz, no, encubiertamente. Y aún negarán al Señor que los rescató. Pero mire el resultado: atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y esto es lo terrorífico. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué triste, muchos. Por eso la recomendación: mantengámonos firmes en nuestra doctrina, estudiemos, escudriñemos, indaguemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque erramos desconociendo la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice: mirad que nadie os engañe. Esa es la razón por la cual en nuestra iglesia estudiamos la Biblia. Mire el versículo 17 de la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Mire cómo Pedro define a estos falsos maestros. Estos son fuentes sin agua, secos, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuidado, todas esas doctrinas que aparecen equivocadas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el fundamento es la Biblia. Y claro, el mañoso del diablo sabe que la mentira cabalga sobre los lomos de la verdad. Y sabe que la única manera de vendernos su mentira es tomando porciones de la verdad de la Biblia. ¿Cuándo lo hizo? Desde Génesis. Tomó la misma palabra de Dios y le puso un poco de mentira, y ahí está el resultado. No es que tenga algo de malo, tiene un poquito de verdad. Lo poquito de verdad es una mentira completa. ¿Y qué pasó? Mírenos, toda la humanidad paga las consecuencias. ¿Qué hace el diablo? Lo mismo. Lo mismo. Toma un poquito de la Biblia, la tuerce un poquito y dice: no, es que esto quiere decir tal cosa. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no necesita ser interpretada. La Biblia dice, precisamente el apóstol Pedro, no es de interpretación privada. La Biblia habla por sí misma. Pero queremos poner nuestras ideas, nuestros pensamientos y decir: bueno, esto quiere decir así. No, la Biblia dice, es nuestro lema. Judas, mire Judas. Judas, versículo 12. Mire cómo define Judas a los falsos maestros. Estos son manchas en vuestro ágape. Sí, tenemos la salvación, tenemos la bendición de Dios, pero la falsa doctrina y los falsos maestros son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y Judas, al igual que Pedro, dice: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, no saben a dónde establecerse. Árboles otoñales. Mire qué comparación. ¿Te ha visto los árboles otoñales? Mire uno afuera, seco, con un aspecto aterrador, ¿verdad? Usted se ha percatado que cuando hay un cuento de las brujas y todo, siempre los artistas dibujan un árbol otoñal, porque da terror. Árboles otoñales sin fruto. El falso maestro es 2 veces muertos. 2
veces muerto. Ya ustedes saben qué significa la muerte: separación. 2 veces separado de Dios, ahora y en la eternidad. Desarraigados, no tienen raíz, no tienen fundamento sólido. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Terribles las palabras de Judas, ¿verdad? Y mire cómo termina el versículo 13: para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Cuánta gente hoy día no se mantiene firme en la doctrina, engañando a gente? Cuidado. Mire Romanos capítulo 6. Este punto es muy importante para nosotros, la iglesia. Mire Romanos capítulo 6. Yo sé que son palabras fuertes, pero la única manera de cuidar la doctrina Yo recuerdo hace algunos años, asistí aquí a una hermana que era de Centroamérica, por allá, y la mamá se enfermó, sufría de diabetes y comenzó a tener una herida en la uña, y entonces los médicos dijeron: tenemos que quitarle el pie. Le quitaron el pie. Al poco tiempo dijeron: nos equivocamos, hay que quitarle un poquito más. Y entonces le dijeron: vamos a quitarle hasta aquí, antes de la rodilla. La hermana no quiso. No, a mí nadie me quita nada. Le quitaron un pedacito más. La tercera operación le tuvieron que cortar hasta aquí, hasta el muslo. ¿Por qué? Porque muchas veces se estirpa, pero todavía la cancrena o lo que esté ahí malo sigue corriendo. Yo creo que si le hubieran cortado directamente hacia el muslo, muerto el perro, se acabó la rabia. Esta es una idea de lo que el apóstol Pablo en Romanos nos habla acerca de los falsos maestros, de la falsa doctrina. Yo sé que es duro, como en el caso que les acabo de contar, es drástico. ¡Wow! ¿Quién quiere que le corten toda la pierna? ¿No? Pero es necesario. Romanos capítulo 6, verso 17. Miren con qué palabras empieza el apóstol. Mas os ruego. No te está rogando, no te está dando un mandamiento, te ruega. Hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Miren qué drástico Pablo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Apartados. Romanos capítulo 6. 16, gracias hermano. Sí, capítulo 16, versículo 17 al 18. Mire el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Note, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quién es una persona ingenua? Es como un niño. ¿Podemos engañarle a un niño? Sí. ¿Por qué? Porque es ingenuo. ¿Y qué es ingenuo? No sabe. ¿Verdad que podemos engañarlo? Aunque algunos son bien listos, pero en muchos casos los podemos engañar por causa de su ingenuidad. Yo recuerdo a mi nieta, se le caía un dientecito, corría y lo ponía debajo de la almohada. Usted lo ha hecho. Y allá le ponemos un regalo, el ratón fulano de tal, el ratón no sé cuánto, y que por aquí. ¿Y por qué podemos darles esos cuentos?
y engañarlos, porque ese es un engaño, ¿verdad? Porque son ingenuos, son niños. Esa misma figura presenta el apóstol Pablo para aquellos que se dejan engañar. Son niños ingenuos, no saben, no conocen. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Erráis, desconociendo las Escrituras. Mirad que nadie os engañe. Pero resulta que todos somos ingenuos muchas veces. Punto número 4. Firmes en nuestra lucha contra el diablo. Tenemos que aprender a estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está trabajando arduamente y lo triste es que no nos damos cuenta. Mire, ayer tuvimos una reunión de pastores y líderes en nuestra iglesia. Un hermano se levanta y dice, bueno, es que va a haber un movimiento allá y que por aquí, que esto, que el otro, y mucha gente sale con sus ¿cómo se dice? Pancartas, con sus con sus megáfonos. Vamos a reclamarle al Estado, al gobierno y a esto y que el otro por la... ¿Es nuestro trabajo hacer eso? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Debemos orar por nuestros gobernantes. Pastor, pero estamos viendo eso. Levantemos nuestra voz de protesta. Claro que la voy a levantar. ¿Y cómo levanto mi voz de protesta? Predicando contra el pecado, porque esa es la labor que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. Viviendo en contra del pecado, predicando contra el pecado. La razón por la cual tenemos gobernantes que hacen cosas malas y tenemos una sociedad equivocada es porque nosotros, la iglesia, no hemos hecho el trabajo que nos corresponde. Y nuestro trabajo es predicar el evangelio del Señor, que es la solución para tanto pecado. La solución es ir y gritar a los gobernantes, no. La solución es orar por ellos y predicar el evangelio y vivir una vida justa delante del Señor. Y ser maduros en lo que hacemos. Mantenernos firmes. Y no hablo de venir todos los domingos a la iglesia aquí sin movernos. No, firmes en trabajar para el Señor. Mire Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Mantenernos firmes, predicando la palabra de Dios, firmes en nuestra doctrina, firmes en nuestra palabra, firmes en nuestra vida delante de Dios, firmes. Número 5, firmes en nuestra madurez. Miren, a veces hablamos de la madurez y pensamos que es cuestión de edad. El pastor tiene 67 años, viejo, está maduro. Mentira. No estamos hablando de la madurez física, estamos hablando de la madurez espiritual. Un jovencito puede ser maduro y puede funcionar mejor que uno viejo. Ejemplos en la Biblia sobran. Ahí tenemos un joven de 18 años, tal vez 17, si me equivoco, corríjanme. David. El Señor dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando David aparece en escena, todos sus hermanos tenían en poco su juventud, ¿verdad? No, oye, ¿tú qué haces aquí? Anda con las ovejas, hombre. ¿A qué has venido? A burlarte de nosotros, quizás. ¿Qué puedes hacer tú? Yo que soy un hombre fuerte, grande, experimentado en las luchas porque soy del ejército de Jehová, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a esperar de ti? Lo menospreciaron. ¿Tuvieron en poco su juventud? ¿Pero era un hombre maduro? Sí. ¿Y qué es lo que llevó a David a su madurez? La relación que él tenía con Dios. Y él lo explica y dice, el mismo Dios que puso en mis manos al oso y lo maté, el mismo Dios que puso en mis manos al león y lo maté en su poder, es el mismo Dios que me va a hacer vencer a Goliat. Era maduro, firme. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios. El ejército de Nabucodonosor, al mando el general Naamán, sale y vence a Jerusalén y los lleva cautivos, destruye, mata a un montón de familias de Jerusalén. Y Naamán era muy apreciado por su rey, pero tenía un defecto, dice la Biblia. Era leproso. Entre toda la gente que habían traído cautiva había una jovencita. La Biblia no dice ni su edad ni su nombre, solo dice que era una niña, una joven.
Madura, completamente madura. Mira al general Naamán. ¿Qué cree que puede haber recordado? Este mató a mis padres. Este tumbó toda la ciudad de Jerusalén. Hoy día estoy aquí prisionera y soy esclava. Y la culpa la tiene este hombre. Y saben, me acabo de dar cuenta que es leproso. ¡Qué bien! Bien hecho que le haya pasado que sea leproso. ¿Esa fue la actitud de ella? No. Eso hubiera sido una actitud inmadura. La actitud madura de esta niña. ¿Sabes? Allá en mi pueblo conozco a un profeta de Dios que puede curar lepra. Madurez. Ya usted sabe el resto de la historia. ¿Cómo accionamos? Con madurez, firmes en nuestra madurez. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo caminaba con miles de personas a su alrededor, ¿verdad, Ricardo? Ahí estábamos Ricardo y yo. Y escuchábamos al Señor Jesucristo predicar y las multitudes lo seguían. Y llega la hora del lonche. La tripa grande se comía a la pequeña. Y entonces el Señor dice, hagan recostar a la gente para darles el bitute. Y entonces uno de los apóstoles, ¿verdad, Ricardo? Le dice, nosotros tenemos aquí 200 denarios. ¿Y qué es esto para tanta gente? Y el Señor como que le dice, yo no sé, pero ustedes le van a dar de comer. Y otro dice, pero acá hay un niño, dice, acá hay un muchacho que tiene 2 pececillos y 5 panes, miren. Yo no voy a mirar la actitud de los adultos, estoy mirando la actitud del niño. ¿Qué hubiera hecho usted? A veces hay niños que son más maduros que nosotros. Yo hubiera agarrado mis 5 panes y mis 2 peces y me hubiera ido a un lugar y me los hubiera comido solo, ¿verdad? Egoístamente. Pero mire la actitud madura y la confianza de este niño. Yo me quiero imaginar que su mamá, horas antes, como a veces esas películas que dice, pero 24 horas antes pasó tal cosa. Está en su casa este niño y le dice a su mamá, vas a ir detrás del Señor Jesucristo a escuchar los sermones. Mire, aprendamos. Tal vez sus padres lo enviaron, él estaba solo, sin papá ni mamá. Así como muchos papás, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. Como si solo los niños necesitaran de la iglesia. Ya también los padres, vayan hijo a la iglesia. Y su mamá, mira, aquí a la hora que te da hambre, tienes 2 peces y 5 panes. Vaya. Y le preparó su lonchera. ¿Para qué? Para él. Nada más que para él. Y cuando llega y ve la multitud, ¿qué cree que hubiera pensado ese niño? ¿What? ¿Para todos estos? No, si mi mamá me lo hizo para mí. Una actitud inmadura, egoísta. No, él tuvo una actitud madura. Tantas enseñanzas en la Biblia, le puedo mencionar muchas, podemos pasar la tarde hablando de cada enseñanza madura. Una madurez increíble. ¿Qué nos enseña la Biblia? Debemos ser firmes en nuestra madurez. Pero a veces nos comportamos como niños, como infantes, berrinchudos, traviesos. No, necesitamos madurar. Colosenses capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y cuál era la oración de Epafras? ¿Es Epafras o Éprafas? Éprafas, gracias, hermano. Para que estéis, ¿qué dice? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire, 3 cosas: firmes, perfectos y completos. Está hablando de una madurez completa. Firmes, perfectos, completos. Y esa es la firmeza que debemos tener en cuanto a nuestra naturaleza. Firmes, completos, perfectos y completos. Y esa es nuestra oración, que cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes
en esa madurez que Dios demanda. Y por último, firmes confiando en las promesas del Señor. Hoy puedo decir yo eso. Hoy lo puedo decir con convicción, porque no es algo que he escuchado, es algo que he experimentado. Mantenernos firmes en las promesas de Dios, confiando en las promesas del Señor, porque sabe, Dios cumple lo que promete. Mire Hebreos capítulo 10, verso 23. Yo creo que es el apóstol Pablo el que escribió esto, aunque Hebreos no dice que fue él, ¿verdad? Pero eso es lo que yo creo. Mantengamos firmes, Hebreos 10, 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Aunque no está el artículo personal, pero dice, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién lo prometió? Dios. Por eso yo puedo decir que estoy firme, confiando en la promesa del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Hemos hablado de la canela aromática que nos trae esta enseñanza de su firmeza, de su olor fragante, para enseñarnos que cada cosa que nosotros hagamos tiene que ser un sacrificio de olor grato delante de la presencia de Dios. Mantenernos firmes en estos 6 aspectos. Tal vez usted no está firme en su madurez y esta tarde quiere venir al altar del Señor y pedirle al Señor perdón y pedirle ayuda para mantenerse en esa firmeza. Tal vez usted no ha estado manteniéndose firme en sus convicciones, en su doctrina. Tal vez usted no ha estado firme en las promesas del Señor. Tal vez su palabra ha sido muy inconstante. A veces ha prometido algo y no lo ha cumplido. Y acaba de aprender Eclesiastés que dice, cuando al Señor le prometas algo, no tardes en cumplirlo. Tal vez algunos aspectos de los cuales usted ha escuchado están equivocados en su vida y hoy día quiere venir a ponerse a cuentas con el Señor. Y qué bueno que en unos instantes vamos a observar la Santa Cena y es necesario ponerse a cuentas con Dios. La Biblia nos acaba de enseñar muy claramente que hay muchos 6 aspectos en nuestra vida de los cuales debemos estar firmes. A veces le fallamos al Señor y usted no es el único, créanme. Aún nosotros como líderes, como pastores, le fallamos a Dios y tenemos que pedir perdón constantemente. No nos mantenemos firmes. Alguien más quiere venir. Tal vez usted no tiene a Cristo en su corazón y quiere afirmar esta verdad en su vida. Quiere aceptar a Jesús, sentir la fragancia de Él en su vida. Si no lo hace ahora, aquí estamos siempre. Puede hablar con nosotros en cualquier momento. Pero queremos invitarle a tomar esta decisión. Bendito Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque esta parte de tu creación, la canela, nos enseña verdades espirituales tan profundas, Padre. Su firmeza, su rectitud, su olor. Oh Padre, nos enseña la unidad. Porque si ponemos varias varas juntas, difícilmente se pueden romper. Para mostrarnos a nosotros, tu iglesia, que debemos estar hoy más que nunca unidos, unidos a ti, y seremos irrompibles en nuestras convicciones. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí en el altar y a los que están ahí sentados también. Que tu Santo Espíritu trabaje en sus mentes, en sus corazones. Es tu palabra trayendo convicción, Padre.
en el poder de tu Santo Espíritu. No es pretender que la convicción salga desde el púlpito, es pretender que la convicción salga en el poder del Espíritu Santo. Porque es tu Espíritu quien trae convicción a los corazones. Es tu palabra, Señor, que no regresa vacía. Es tu poder, bendito Dios. Padre, te ruego que bendigas a cada hermano, cada hermana. Señor, que seamos maduros, que actuemos con esa madurez. El ejemplo, Señor, de David, de este niño, este muchacho, esta niña ya con Naamán, y tantos otros que podemos ver en las Escrituras, nos enseña que sí podemos ser maduros. Tal vez conocemos poco tiempo tu camino, pero aún así podemos ser maduros. Padre, bendice tu iglesia, te lo ruego. Gracias por traer a los que estuvieron de viaje y por aquellos que todavía permanecen de viaje, como la familia Barriga. Cuídalos y tráelos con tu paz y tu bendición. Bendice tu iglesia, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.